Hola, buen día. Mi nombre es Hernando Tirado y vengo a presentarles nuestra actividad número 2 de la asignatura de pavimento. Analizamos la vía que comunica Puerto Colombia con Barranquilla. Los integrantes de nuestro trabajo investigativo es nuestra compañera Rudy Carolina López, José Javier Suárez, Joan David Díaz y Jonathan Alexander Maldonado. Haré un pequeño resumen de la introducción, el planteamiento del problema y nuestros objetivos. Este estudio se centró en el diseño de pavimentos rígidos y flexibles para la vía que comunica a Puerto Colombia y Barranquilla, con el objetivo de evaluar o seleccionar la opción más adecuada según las normativas INVIA, ASTO-SHEL y PCA 83. Se plantearon tres objetivos específicos: analizar las metodologías de diseño de cada normativa, realizar un diseño detallado de los pavimentos, así como evaluar el impacto del presupuesto en la selección de materiales, espesores o cuál es el método más indicado para la zona y para el tramo que vamos a intervenir. El diseño de pavimento, tanto rígido como flexible, es una disciplina fundamental en la ingeniería civil que busca garantizar la durabilidad, funcionabilidad y seguridad de las estructuras viales. Estos pavimentos son esenciales para soportar cargas de tránsito vehicular y ofrecer una superficie adecuada para su circulación, minimizar costos de mantenimiento y maximizar su vida útil y obviamente la seguridad de los vehículos que transitan en esa vía. ¿Cómo planteamos el problema? La vía que conecta a Puerto Colombia con Barranquilla, ubicada en el departamento del Atlántico, es una arteria vial clave para la región. Obviamente caracterizada por dos grandes ciudades, Barranquilla y Cartagena, potencialmente turísticas y soportando un alto volumen de tráfico vehicular. Sin embargo, las condiciones climáticas de la región, caracterizada por altas temperaturas, humedad y episodios de lluvia intensa, dependiendo de la época del año, representan un desafío significativo para la durabilidad del pavimento existente. La situación problemática radica en la necesidad de diseñar un pavimento rígido flexible que sea capaz de soportar las cargas vehiculares, las condiciones climáticas adversas y optimizar los mismos tiempos y los recursos financieros disponibles. La correcta elección de la metodología de diseño y los materiales utilizados es fundamental para prolongar la vida útil, partiendo desde el presupuesto, los costos y obviamente cuál es más beneficioso para este tramo de vía. Los dejo con mi compañero Jonathan, que le va a explicar la siguiente parte de nuestro trabajo investigativo, cómo son los resultados. Primeramente, el diseño de pavimentos flexibles. Determinamos espesores de diseño de estructura, donde tenemos el CBR que nos da la profe, y según nuestras abscisas que fueron de 200 en 200, pudimos obtener un ZX donde tenemos una gráfica lineal de dos partes. En la primera tenemos un percentil del 6.17 y en la segunda del 7.90. De este hallamos la media de nuestro módulo subrasante, que nos da en megapascales y en P6. En el punto de la metodología H93, calculamos nuestro coeficiente de estructural, donde según la actividad anterior tomamos la temperatura media anual, que es de 28 grados centígrados, y nos da un A1 de 0,31 para nuestra primer tramo de la vía. Este A1 también nos sirve para cada una de las partes del asfalto, donde en la gráfica podemos observar que según nuestro CBR nos dan 6,17 y nos da nuestro A2 nos da 13.344. También en la gráfica de abajo podemos observar que nos da por encima del 5 y nos da un CBR de 6,17. Para la siguiente tabla, recordamos que la 1 es nuestra carpeta asfáltica, nuestro A2 es la base granular y nuestro A3 es la subbase. Para el primer tramo, nuestro CBR es de 6,17, donde tenemos nuestros datos de nuestra actividad anterior y nuestros datos calculados en la parte anterior, donde tenemos un AI de 0,31 en la carpeta asfáltica, en nuestra base granular 0,05, en nuestra subbase 0,6. Para nuestro MI tenemos los mismos porque es una vía nueva,
Y nuestros S1 los calculamos según el programa con nuestros datos obtenidos. Con nuestros datos obtenidos. Calculamos nuestro SN y también concluimos que en este tipo de pavimentos flexible tenemos el pronóstico para 10 años. En la antepenúltima tabla tenemos arriba. Concluimos entonces que nuestro diámetro ajustado y redondeamos, entonces nos da un diámetro de nuestra carpeta asfáltica de 7,09, en nuestra base granular de 7,87 y en nuestra subbase de 2,36. También pues se vuelve a recalcular y nos da un SN nuevo, donde el último valor tiene que ser mayor de 2,061, anterior al 2,17, donde decimos que es una prueba bien hecha del programa. Va. Igualmente hacemos el mismo proceso para nuestro tramo número 2, donde calculamos nuestro A1 de 0,31 y también tomamos nuestra temperatura media anual, igual de 28 grados centígrados, y tenemos también nuestro A1, que es según nuestras partes del asfalto, que nos da un coeficiente de 209.576. Igual tenemos el gráfico para cada una de estas, igual en la parte del A2, que tenemos una A2 de 0,055 y de 13.939. También tenemos igualmente la gráfica para un CBR de 7,90. Aquí tomamos también el CBR 7,89 para nuestro tramo 2. Igualmente calculamos con nuestros datos anteriores. Tomamos nuestro AI, nuestro MI y nuestro SN, pues con el programa también lo calculamos. Hacemos la corrección de diámetro, lo redondeamos y volvemos a recalcular nuestro SN nuevo para nuestros grosores de nuestra vía de pavimento flexible. Tenemos un diámetro de nuestra capa asfáltica de 6,78, nuestra base granular de 4,59 y nuestra subbase de 0,58 para nuestros pavimentos flexibles. Igualmente aquí tenemos pues, la conclusión del ajustado y nuestro SN corregido ya finalmente. Eso es todo. Seguimos con nuestra compañera Carolina. Bueno, buenos días. Mi nombre es Carolina. Continuamos con la metodología de Shell. Se inicia consiguiendo la temperatura media anual de la actividad inicial en nuestro proyecto, que es de 28 grados centígrados. Con esa temperatura media anual nos vamos a una gráfica, que es esta, en donde se calculó la temperatura de la mezcla, que nos da 40 grados centígrados, con la normativa T800, que nos da 55 grados centígrados, en donde hay que restar esa T800 con la mezcla, que es 40 menos 55, lo cual nos dio 15 grados centígrados. Esa es la diferencia de la temperatura. Bueno, esa diferencia de la temperatura nos sirve para el nomograma de la determinación de rigidez del asfalto, en donde primero iniciamos con una frecuencia estándar de 0,2 segundos y con una frecuencia estándar en donde nos da una diferencia de temperatura, en donde calculamos el índice de penetración, que nos da una rigidez de asfalto de 1/10⁶, y ahí ya continuamos con una rigidez de mezcla,
que es donde calculamos tanto los datos que nos dio la profesora, que fue de 80 a 100, como el módulo de rigidez de asfalto, que fue el que calculamos en el anterior nomograma, lo cual es un valor más bajo, en donde pudimos calcular un módulo de rigidez de mezcla de 10 a la 9. En este siguiente nomograma, la fatiga, que es la fatiga de la mezcla, necesitamos un módulo de rigidez de mezcla, que fue lo que calculamos en el nomograma anterior, que es por 10 a la 9, y el volumen de mezcla que viene de acuerdo a los ensayos de laboratorio. Entonces, acá vamos a tener en cuenta el número de ejes equivalentes, que nos va a dar una fatiga de mezcla de 6 por 10 a la menos 3, en el que con estos parámetros se indica el tipo de asfalto que vamos a diseñar, ya sea un asfalto S1 o un S2, en donde para ello tuvimos que utilizar o necesitar la rigidez de la mezcla, que ya fue calculada anteriormente, que fue 10 a la 9, en donde necesitamos una rigidez de asfalto que ya calculamos, que fue de 10 a la 6, en donde juntamos esos dos valores, en el que nos damos cuenta en esta gráfica que está más cerca a la línea S1. Continúo con las características de fatiga de asfalto. Aquí se calculó si tenemos un F1 o un F2, en donde simplemente vamos a tomar los valores del asfalto o la fatiga, en donde tuvimos en cuenta la rigidez de la mezcla y cruzamos esos dos valores juntos con los números del eje equivalente, en donde se aproximan más a lo que corte la fatiga con la rigidez de la mezcla del número de ejes equivalentes. Entonces, se aproxima más en este cálculo al F1, ya que es la gráfica izquierda. Bueno, como estamos hablando en este proyecto que es una zona de la costa, tomamos un clima cálido en el que el valor es de 50. Eso quiere decir que la mezcla es de S1, F1, 50. Una vez que tenemos ese diseño de mezcla, nos vamos a las cartas que nos dio la Shell y buscamos por la temperatura, la que tenga una temperatura de 28 grados. Y tuvimos que buscar una que cumpla con el módulo de rigidez de 56,40 y una con el módulo de rigidez de 66,5. Eso es en el primero y en el segundo tramo. Entonces, lo que quiere decir es que tenemos que uno de los dos que están en la carta, tuvimos que hacer tuvimos que interpolar, lo cual necesitamos un valor debajo de la primera carta, que es esta, por 50, y la segunda carta, perdón, la primera carta, que es esta, que es por 50, y la segunda carta, que es esta, por 100. Entonces ese es el módulo de rigidez. Con estos valores de las dos cartas, lo que se hizo fue interpolar esos dos valores para poder conseguir para los módulos de rigidez que tenemos. Luego de esto, se aproximó al valor superior inmediato, en donde con esto podemos decir que para el primer tramo vamos a necesitar una carpeta asfáltica de 5 centímetros y una base de 24 centímetros. Este es en el primer tramo. En el segundo tramo vamos a necesitar una carpeta asfáltica de 5 centímetros
y una base de 22 centímetros. A continuación, el compañero Hernán nos va a explicar la guía de diseño de pavimentos flexibles. La guía de diseño de pavimentos flexibles según el INVIA es un poco más sencilla y creo que un poco más oportuna, ya que INVIAS pues tuvo en cuenta también muchas condiciones del terreno, de clima y de parte de Colombia. Entonces, había dicho que es un poco más sencilla, ya que INVIAS simplemente nos da unas tablas donde tenemos que ubicar el número de ejes equivalentes donde nosotros habíamos hablado anteriormente que era de 2 por 10 a la 5. Más o menos aquí en realidad es 1,98, no se acerca tanto a 2. Y solo de aquí, en el eje, que es el próximo, por lo cual tomamos como aparece en pantalla el T2 y no el T3. Como ya se había dicho, no se pasaba de 2, por lo cual hacemos la selección de T2. Ahora nos vamos a la siguiente tabla con los CBR. También lo ubicamos en el S2 y el S3 porque tenemos un CBR de 6,2 y de 7,9. S2 y S3 respectivamente. Podemos observar que, bueno, la diferencia de tramo no va a ser tan alta. Y solo que para el concepto de nosotros hay una pequeña diferencia en tramos. Nos pasamos a la tabla 4,1 que básicamente habla de las temperaturas. Se llama regiones climáticas según sus temperaturas y precipitaciones. En esta tabla, básicamente, encontramos dichas temperaturas que habíamos mencionado que era de 28 grados, por lo que tenemos que el R es un R3. Con esos tres valores, nosotros nos vamos a ir a las cartas que están más abajo. Exactamente, a esa carta, aunque sea un poco borrosa. Ubicamos el S1, perdón, el S2 y el S3, eh, que aparecen más abajo, y el R3 con T2. Y nos dan para el tramo 1 y para el tramo 2, básicamente, para el tramo 1 nos da una carpeta asfáltica de 7,1 centímetros, una base granular de 20 centímetros y una subbase de 40, un total de 67,5. Y para el tramo 2, la única diferencia está en las subbases que son de 30 centímetros. El resto está totalmente igual y se hace de 57,5 centímetros. Tanto para el tramo 1 y para el tramo 2 según las tablas de envías. Seguimos con la parte económica. Aquí en la tabla observamos que descargamos la parte que nos suministró la profesora, que son básicamente los precios, lo que era el asfalto, la capa asfáltica, la base granular, que son las que necesitamos. El asfalto nos pide en galones, por lo tanto, lo primero lo que hicimos fue calcular el volumen y con este resultado tuvimos en cuenta el ancho de la vía, que dijimos que era de 7,5, porque teníamos dos carriles, más o menos eso, básicamente, y lo largo, que son 2 kilómetros, que lo convertimos a metros, que son 2.000 metros. Después de calcular el volumen en metros cúbicos, lo que hicimos fue pasar a galones. Y así simplemente era multiplicar las cantidades por los precios que conseguimos en la tabla, que fueron suministrados por la profesora. Y podemos ver que tenemos ese material para la base, para la subbase y para la carpeta asfáltica. Otra cosa importante que es de clase B y otros de clase C. Y podríamos colocar también clase A porque en realidad los precios no varían. Pero como ya notamos en el trabajo anterior, nos podemos dar cuenta que el tráfico de esta vía es un tráfico liviano. En realidad, los que vivimos cerca de Barranquilla y Cartagena nos damos cuenta que la vía del mar que comunica Cartagena con Barranquilla es una vía de tráfico liviano. No pasan ni camiones ni buses pesados, que son los que más afecta el pavimento, tanto flexible como rígido. Simplemente es una gran cantidad de vehículos, ya que comunica a la zona norte de Barranquilla y de Cartagena. Para el tema de tráfico pesado se utiliza la vía de la cordialidad, por lo cual, pues, allá es otro tema totalmente diferente. Por lo cual, como ya habíamos dicho, como ya había mencionado en la explicación, descartamos total que sea de clase A. Aunque la verdad, también lo mencioné, el precio no era que variara mucho en los tres métodos, simplemente para comparar una diferencia y no variar mucho las cosas. Entonces, como podemos ver en el resumen, tenemos la metodología Aston, Shell e Envías.
tenemos los precios totales, ya después de calcular todos los precios suministrados, hicimos el total para los 2 kilómetros, los 2.000 metros, con un ancho de 7.5. Con la tenemos 13.037.481, para la Shell 3.000.749 y para el Envía 5.788.67. El caso para pavimento flexible tiene dos opciones. Por un lado, la opción de la normativa Shell con un valor más atractivo, que ahora puedes bajar como lo vemos en pantalla. La Shell tiene un valor más atractivo de 3.700, teniendo en cuenta que es una capa asfáltica de 5 centímetros, tanto en el primer tramo como en el segundo, mientras tiene una base granular de 24 centímetros en el primero y 22 en el segundo, siendo una opción de bajo espesor, mientras que para nuestro concepto, la normativa en vías cumple como un poquitico más con la realidad. Un valor intermedio, ni tan alto ni tan bajo, pero que está cumpliendo quizás con condiciones de terreno con un precio de 5.700. Y cuenta para básicamente lo mismo para el primero como para el segundo tramo, con una capa asfáltica de 7.5, lo hemos dicho, con una base de 20 y una subbase de 30. Entonces, siendo la opción más favorable es sin vías, ya que es un caso, en este caso, el tránsito esperado no es muy grande, pero cumple con el objetivo, que es tener una posición conservadora, ya que podemos determinar que la metodología de envías, podemos tener una estructura más compleja, con mayor calidad, ya que contiene una carpeta asfáltica, una base y una subbase, que nos va a garantizar durabilidad, bajo mantenimiento, y obviamente lo aterrizamos nosotros como ingenieros. Yo creo que la metodología en vías también se aterriza mucho a las condiciones tanto climáticas como terreno de nuestro país. Lo dejo con mi compañero Joan, que va a explicar los pavimentos rígidos. Gracias, compañero. Para el diseño de pavimentos rígidos, como ya lo había mencionado el compañero al inicio, lo primero que se hizo fue la determinación de las zonas homogéneas, en donde aquí se tomaron los CRs proporcionados por el docente y, como dato importante, los módulos de resiliencia, que para la zona 1 es de 56.4 y para la zona 2 es de 66.0. Ya para la determinación de los criterios de diseño de la ASO 93, em, trajimos a colación unos datos obtenidos en el taller número 1, en donde el número de ejes equivalentes para nuestro proyecto corresponde a un NT1. Aquí es importante tomar el valor de 3.8 como módulo de rotura. Con este dato podemos calcular el módulo de elasticidad de la subbase y, a través de estos datos, podemos calcular el módulo de reacción del compuesto, eh, que se determina eh, con base a una recomendación que hace la ASO 93 de un espesor mínimo de 6 pulgadas o 150 milímetros. En este monograma, no, entramos con el módulo de resiliencia de la subrasante, el espesor y el módulo de elasticidad de la subbase, y con esto podemos determinar el módulo de reacción del compuesto, que para este caso fue 800 psi. Luego de esto, lo que nosotros hacemos es una corrección de este acto obtenido con esta gráfica, eh, eh, que para nosotros el criterio que usamos fue la línea LS1, LS1, y con esta gráfica se pudo hacer una corrección para un módulo de reacción del compuesto reducido de 220 psi. Este mismo procedimiento se debe hacer para el tramo 2, en donde el módulo de reacción del compuesto nos da 900 psi y este módulo corregido nos da 220 psi, un poco más abajo. Más abajo. 280 psi, perdón. Luego de haber obtenido estos datos, lo que se hace es el cálculo del coeficiente de drenaje, en el que se tiene en cuenta los días de lluvia para la zona del proyecto, que en este caso son 83 días al año, y lo cual nos da un porcentaje del 23%. Al entrar a la tabla 2.5, y con este porcentaje vemos que este factor está entre un rango del 1 al 0.9%. Nosotros tomamos este valor de 0.9%. Posterior a esto, se hace el cálculo del coeficiente de carga, en donde
se tiene en cuenta el material de la losa, cuál es concreto, y nosotros tomamos para este factor el 3.1. Lo que hicimos después de este punto fue, para dar un poquito de eficiencia al trabajo, lo calculamos mediante el software brindado por el docente, en donde nos arroja un expresor de la losa. En este caso, el resultado en pulgadas nos dio 2 pulgadas, lo transformamos a centímetros y lo aproximamos a 6 centímetros. Esto mismo se hace con el siguiente tramo, el tramo 2, en donde solo varía el módulo de elasticidad de la subbase, y el expresor para este tramo es de 2.2 pulgadas. Aproximado y transformado en centímetros nos da 8 centímetros. La metodología PS84. Para esta metodología lo que se hizo fue traer la información que se calculó en el primer taller, el factor de dirección, el factor carril, el TP 2024 y la tasa de crecimiento. Con estos datos se hizo un factor de proyección de 1.2. En la siguiente tabla podemos ver la relación de esto. También se trajo a colación en los porcentajes de vehículos de las diferentes categorías A, B y categorías de camión, para poder calcular los pesos de estos vehículos. Y con esto también se calcula el número de repeticiones para tipos de eje simple, tándem y trídem. Los dejo con mi compañero Javier y continuará con esta metodología. Buenos días, mi nombre es Javier Suárez. Entonces, aquí en esta tabla vamos a calcular la subbase sobre los valores K. Tenemos el valor K de la subrasante y el valor K de la subbase. Vamos a trabajar con 9 pulgadas. Se intentó trabajar con las 6 pulgadas, pero el valor que nos daba no nos funcionaba, entonces se trabajó con las 9 pulgadas. Tenemos aquí estos datos, que uno es de 270 del tramo 1 y 251 del tramo 2. Pasamos a la siguiente tabla, que sería esfuerzo equivalente con berna de concreto en eje simple y en eje tándem. Aquí trabajamos con 8 pulgadas, se trabajó lo mismo, 7.5, 7, pero no nos funcionaba, entonces trabajamos con 8 pulgadas. Cabe recalcar que para realizar ese ejercicio tenemos que hacer interpolación. Entonces, trabajamos en las 8 pulgadas, que sería 197 sobre 168 y 185 sobre 155. En eje simple, para el tramo 1, 188.6, para tramo 2, 190.8. Para eje tándem, 158.9 en tramo 1 y 161.3 en tramo 2. La siguiente tabla, que sería esfuerzo equivalente en trídems, sin berna de concreto y con berna de concreto. Aquí vamos a trabajarlo con berna de concreto. Las mismas 8 pulgadas, realizamos la interpolación. En el primer tramo, en eje trim, tenemos 125.4 y en el tramo 2, 126.9. Las gráficas que tenemos a continuación, una es de erosión y la otra es de esfuerzo equivalente. En estas gráficas podemos identificar los espesores que estamos eligiendo en las tablas anteriores y podemos identificar si se cumple o no se cumple para realizar el diseño. Estas dos mismas gráficas también se hicieron en el tramo número 2, que a continuación también las vamos a observar. Pasamos a la tabla de factor de erosión con juntas contrabazón de berma de concreto en eje simple y en eje tándem. Entonces aquí lo mismo, las 8 pulgadas, interpolación, trabajamos con los datos de 2.57 sobre 2.67 y 2.55 sobre 2.61. En eje simple, en el tramo 1, 2.5 y en tramo 2, 2.6. Y en eje tándem, 2.5 y el tramo 2, 2.6. Pasamos al factor de erosión en trídems. Trabajamos las mismas 8 pulgadas, trabajamos aquí con berna de concreto, que sería 2.51 y 2.42, en el tramo 1 2.4 y en el tramo 2 2.5. Tenemos las gráficas antes mencionadas y pasamos a una tabla de resumen donde tenemos el espesor de prueba, las 8 pulgadas, que pasando a centímetros nos dan 20 centímetros, con una subbase y una subrasante de 270, un módulo de rotura de 551.14 y un factor de seguridad de 1. Entonces aquí calculamos el porcentaje de daño. Tenemos un porcentaje de daño de 13.5%
pues que es un valor permisible dentro del 100%. Y en la otra tabla resumen del tramo número 2 tenemos lo mismo, el espesor de prueba de 8 pulgadas, 20 centímetros, la subbase era subrasante de 251.26, el módulo de rotura de 551.14. Se realizó el mismo análisis de porcentaje de daño. Aquí este fue un poco más elevado, un 42.1, pero sigue siendo un valor permisible dentro del 100%. Entonces con esto culminaríamos este diseño por parte de la TCA 8084. Los dejo con mi compañero Hernán nuevamente. Bueno, volvemos a la guía de diseño de pavimentos rígidos según Invías, nuevamente como lo pasó en el pavimento flexible. Básicamente también nos vamos a unas tablas, nos ubicamos en la T0, que tenemos de 0 a 200. Ya tenemos esa categorización de tránsito para la selección de espesores. También con los ejes acumulados. Entonces nos vamos ahora a la siguiente tabla, donde elegimos por los CBR, la clase, tipo y la ubicación de CBR. Como tenemos un CBR de 6.17 y 7.50, si no estoy mal, entonces nos ubicamos en el S3 porque nos cumple con lo que tenemos actualmente. Y los valores de resistencia de flexotracción del concreto, es decir, el módulo de rotura, tenemos un módulo de rotura de 38, por lo cual elegimos un módulo de rotura, un MR1. Entonces, nuevamente nos vamos a la tabla que nos da Invías, tal cual como muy parecido a como estaba en el pavimento flexible. Nos ubicamos, tenemos en cuenta el módulo de rotura, el S3, lo que elegimos, y abajo nos aparece para el tramo 1 y tramo 2 los resúmenes de los espesores de concreto hidráulico, Carvajal. Para el tramo 1 tenemos una losa de 21 centímetros, una base de 21 y una subbase de 18, tanto para el tramo 1, para el tramo 2, son totalmente igual para el concreto, para el pavimento rígido. Un total de 60 centímetros para cada tramo. Después de revisar, de tener estos resultados, hacemos un análisis económico con las metodologías que presentamos. Nuevamente también hacemos los mismos cálculos, pasamos a metro cúbico también, y tenemos las tres metodologías, y tenemos las cantidades que también los precios fueron suministrados por los los, los materiales de estudio. Tenemos que, en resumen, para la Aston, para la PCA y para Envía, tenemos que Aston presenta un valor de 504.620.000 para los 2.000 metros, con un ancho de 7.5, para PCA 84, 1.423 millones, para el Envía 1.647 millones. Decidimos elegir nuevamente el metodología Invías, ya aunque sea un costo mayor, pero cumple con mayores condiciones de calidad, para una vía que a pesar que no tendrá un tránsito tan elevado, vemos, según los espesores que compartieron los compañeros, fueron un mínimo, por lo cual cualquier carro podría fracturar esa losa. Entonces, quien nos brinda un espesor recomendado para, independientemente sea un carro ligero o un pesado, creíamos como ingenieros que nos vamos con Envía, ya que tiene una losa de concreto hidráulica de 21 y tiene una base granular de 21 y de 18 centímetros para ambos tramos. Vuelvo y lo digo, Envías está un poco más aterrizado a lo que es Colombia. Los software, los programas que nos compartieron nos arrojaron unos espesores un poco menores, y obviamente nos vamos a la parte técnica, a la parte de normas, y nos vamos a la parte real, no cumpliría, quien la más recomendable es Invías. Seguimos con la siguiente pregunta, que basándonos en la comparación realizada y los resultados obtenidos en los puntos 1 y 2, tenemos que elegir un pavimento, ya sea rígido o flexible, que consideramos que sea más adecuado para el proyecto, analizando, justificando la elección con argumentos sólidos, resaltando las ventajas y desventajas del tipo de pavimento seleccionado en función de los resultados y costos. Obviamente tenemos unos costos bastante diferentes.
Al momento de realizar la selección del tipo de pavimento para el tramo, estamos tratando, primero nos vamos para la parte técnica en el pavimento flexible y la metodología más adecuada y para nosotros como ingenieros elegimos Escuela Invías. Podemos ver que tenemos una estructura completa, ya que en esta contiene una respectiva carpeta asfáltica, pero también contamos con una base y una subbase granular que nos ayuda a la estabilización del diseño y obviamente de la vía. Nos centramos en la parte de la carpeta asfáltica y comparamos con las otras metodologías y esta presenta 7.5 centímetros de asfalto, que este es un espesor pequeño, pero sin embargo, teniendo en cuenta que el volumen de tránsito pesado es pequeño, es un valor aceptable. Como ya hemos dicho, es una vía de vehículos, como lo muestra también en la página en vías, su circulación vehicular son automóviles, camionetas, pero no hay tránsito pesado. Por otro lado, si hablamos por el pavimento rígido, la metodología en vías también nos ofrece una mejor estructura contando con un espesor de losa mayor a la de la carpeta asfáltica. Esto nos permite tener una mejor durabilidad. Ahora, por otro lado, si hablamos de precio, el pavimento flexible en vías es un total de 5.788. En comparación con el rígido es de 1.647. Es una variación, una diferencia bastante alta. Quiere decir que en cuanto a durabilidad y precio, la opción de pavimento rígido es un poco más viable. Sin embargo, nos vamos para la selección de flexible por las siguientes razones. Con el pavimento flexible tenemos un tiempo de ejecución de la hora recorrido de menor. Si nos podemos hablar, nos vamos a tiempo de ejecución. La vía es una vía importante, es un tramo importante que no podemos cerrar. Y los tiempos de ejecución de pavimento flexible es mucho más rápido rehabilitar la vía. Es decir, si nos vamos a un pavimento rígido, obviamente el método constructivo demora más, hay que darle un tiempo para que éste tome la resistencia requerida y si nos vamos para un pavimento, para un concreto acelerado, en mínimo es 3 días. Sin embargo, el pavimento flexible se puede habilitar casi inmediatamente. Entonces, también tenemos que tener en cuenta ese dato a la hora de rehabilitar o intervenir. Obviamente el pavimento flexible ofrece mayor mantenimiento, pero un mantenimiento más fácil. En cambio, el mantenimiento del concreto rígido es un poco más costoso y también es un poco más lento. Ya por lo cual elegimos esta opción. Y como vemos a nivel nacional, las vías que se presentan son en pavimento flexible. Ya por temas de costo, o temas políticos, o temas de favorecer quizás a la concesión. No sé qué dicen mis compañeros al respecto sobre la decisión que tomamos. Sí, Estoy en, en realidad los pavimentos rígidos obviamente son más duraderos, pero son más costosos. Y el mantenimiento de un pavimento rígido obviamente es más costoso y es por más tiempo. Em, pero el flexible puede ser más económico, es más rápido, obviamente por tiempos, y tiene muchos más mantenimientos, pero digamos, los mantenimientos no son tan a largo plazo, sino que son un poco más, digamos, a corto tiempo. Eso es lo que opinaría. Jonathan, ¿me va a decir algo? Desde mi punto de vista, pensaría que la metodología en vías está siendo muy conservadora, no está llevando desde el punto de vista económico, precios muy elevados y tampoco muy bajos. También siento que esta metodología es una normativa colombiana, por lo que se ajusta a las condiciones particulares de clima y quizás del suelo del país. Y pues también tiene un enfoque para cumplir la normatividad local. eh, Desde mi punto de vista. Sí, ya hablando de la parte del diseño, pues obviamente el pavimento flexible pues cumple más las condiciones digamos, de las espesores, como de 21 centímetros, como lo vimos en los cálculos que tuvimos en el documento obtenido. También lo que decía el compañero, por el precio, la durabilidad, el tipo de mantenimiento que se le hace a este y pues se elige la parte de envías de pavimento rígido. Sí, entonces pues en sí los pavimentos flexibles
Aparte, tienen la capacidad de distribuir pues, las tensiones a lo largo de las capas, ¿no? Y esto pues, va a minimizar en cierta forma a la formación de grietas. Lo mismo que estaban hablando por la exoconstrucción, que es relativamente rápido, y los costos, que son generalmente más bajos en comparación con pavimentos rígidos. Además de esto, pues los pavimentos flexibles tienen pues una buena capacidad de drenaje y ayuda a evitar la acumulación de agua en la superficie. Y esto reduce el riesgo pues de accidentes y deslizamientos. Entonces ese sería desde mi punto de vista. Ok, entonces, compañeros, listo, esto fue todo. Queda claro que aunque el pavimento, la construcción del pavimento flexible sea un poco más costosa en comparación al pavimento rígido por tiempos de ejecución, por mantenimientos, por el tipo de tráfico que pasa, por sus características, pues tomamos la decisión de elegir el concreto flexible, muy a pesar de que cada uno tiene una diferencia de vida. Uno tiene 10 y el otro 20, pero de igual forma estamos hablando de una vía nacional donde no se puede cerrar por largos tiempos eh, el, las vías. Obviamente teniendo en cuenta que vamos a intervenir un tramo de 2 kilómetros, que lo demás es pavimento flexible, la transición que va a existir entre el pavimento flexible y rígido también puede ocasionar en ese tramo algunos huecos y puede provocar accidentes. Entonces es mejor también tener la continuidad de pavimento flexible, es decir, el pavimento existente que está en la zona. Entonces, compañeros, muchísimas gracias. Este fue todo nuestro sustentación de nuestro trabajo número 2 para nuestra materia pavimentos. Gracias. Que tengan un buen Gracias. día. Bueno, muchas gracias.